Entonces, bueno muchachos, soy el profesor Arturo Barranzuela, profesor de Academia Preuniversitaria Omega de Piura. Y hoy día les voy a enseñar el área de geometría, curso de geometría, en el tema de relaciones métricas. Las relaciones métricas en realidad es eh, donde son varios teoremas, hay varios teoremas aquí en este tema en particular, ¿ok? O sea, aquí vamos a ver teoremas que vamos a tener que utilizar y vamos a tener que reconocer para aplicarlos en los diferentes problemas. Tener en cuenta que estos problemas no son difíciles por si acaso, pero sí debes saber utilizar correctamente el teorema. Primero, reconocer qué teorema utilizar. Segundo, la fórmula correcta. Y tercero es resolver el problema en sí. ¿Cierto? De esa manera. Entonces, las relaciones métricas, ojo, las relaciones métricas son aplicaciones de lo que es semejanza de triángulos. Ya, son la semejanza de triángulos genera estos teoremas. O sea, ojo, que hay tres tipos de relaciones métricas. Relaciones métricas para triángulos rectángulos, relaciones métricas para circunferencias y relaciones métricas para triángulos oblicuos. ¿Ya? Es tres tipos de relaciones métricas, ¿cierto? Y cada uno lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, tener en cuenta que las relaciones métricas son fórmulas, ok, muchas son fórmulas. Algunas no son tan difíciles, son fáciles de deducir, otras son un poco más complejas, pero que tú puedes utilizar ciertas mnemotecnias para ver cuáles serían los valores, ¿ya? Y entonces, aquí, para comenzar directamente este tema, debemos saber algo antes, ¿ya? Ese algo es lo que se llama proyección ortogonal. Y aquí debes saber darte cuenta que es una proyección ortogonal. ¿Ya? ¿No, muchachos? Entonces, aquí vamos a ver lo que es una proyección ortogonal. ¿Qué es una proyección ortogonal? Dice, es la representación o superficie plana, obtenida al unir las intersecciones sobre dicha recta o plano de las líneas proyectadas de todos los puntos de la figura. ¿Ya? O sea, básicamente una proyección es yo a veces le digo que es una sombra que genera una recta o una superficie. ¿Ya? O si tú, por ejemplo, tienes una figura, una recta, y la proyección sobre una superficie es lo que genera, como si fuera la sombra que genera aquí, ¿ya? Para un plano, para otra recta puede ser un segmento, ¿ya? Según el caso, porque esa proyección que genera viene a ser la unión que hay de dichas con las líneas proyectadas, o sea, las líneas que se proyectan hacia el plano o hacia un segmento o hacia una superficie, ¿ya? Y aquí obviamente que solo estamos hablando de proyección, no estamos hablando de lo que es en sí la proyección ortogonal, porque dice la proyección ortogonal tiene una característica, es el conjunto de puntos que se forman a la proyección de una primera figura y se trazan líneas perpendiculares o proyectantes a una segunda figura. O sea, vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente, mira, tengo aquí el punto P, un punto P cualquiera, y tengo la recta L. Si yo quiero proyectar el punto P a la recta L, ¿qué tienes que hacer? Ojo, tenemos que hablar con una proyección ortogonal. Aquí debemos poner que sus líneas, su sombra, lo que llamamos sombra, la proyección se genera en forma perpendicular, o sea, estás allá en una distancia de aquí a acá, en forma perpendicular. Y al proyectarse aquí se proyecta en un punto P', o sea, el punto P proyectado a la recta L va a ser el punto P', o sea, otro punto que se forma aquí. Ya mira, ese es el primer concepto, saber la proyección de puntos, ¿ya? Entonces, para el siguiente caso tengo una curva de AB, así una curva como esta. Y vamos a proyectarla sobre la misma línea L, ¿cierto? La misma recta L. Entonces, proyectando aquí, normalmente proyecto los puntos extremos de A y B. De A sería A' y B',
donde tiene que ser una proyección ortogonal, perpendicular. Y aquí te vas a dar cuenta, si proyecto aquí un punto aquí, va a ser un punto acá, ¿cierto? Si proyecto un punto aquí, va a ser un punto. Y así, 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 los puntos se van proyectando de esa manera. Ya, los puntos se van proyectando de esa manera. ¿Listo? Y al proyectarse, ¿qué se forma? Si proyecto toda esta recta, con esta línea, se forma aquí el segmento A'B', y es básicamente la proyección de esta línea curva, como se puede ver en la figura, ¿cierto? Entonces, este segmento A'B' viene a ser la proyección ortogonal de esta línea curva. A ver. Y si lo vamos aquí, vamos a proyectar, por ejemplo, un segmento MN. Lo proyectamos en la recta L. ¿Cuánto sería? Proyectamos primero los puntos extremos, M' y M y N, que sería M' y N'. Y obviamente hacemos lo mismo aquí, proyectamos aquí tanto M como N. De esa manera. Y tenemos aquí que se va a formar el segmento M'N', que es la proyección ortogonal del segmento MN sobre la recta L. Ojo, aquí nomás hemos proyectado líneas, segmentos o puntos sobre una recta. ¿Ya? No estamos proyectando nada más. Solo estamos hablando de informar en la geometría planar, o sea, geometría del plano, nada más. No vamos a meter en geometría del espacio, que ya es otra cosa, y ahí tenemos que ver las proyecciones, ¿ya? En este caso, solo estamos proyectando líneas, segmentos o puntos sobre una recta, ¿ya? Esa es la proyecciones ortogonales, ¿ya? Entonces de esa manera. ¿Me han entendido, muchachos? Eso es lo primero que debemos saber sobre relaciones métricas, saber lo que es una proyección ortogonal, ¿ya? Saber lo que es una proyección ortogonal. ¿Me han entendido ahí, muchachos? Sí, profe. A ver, entonces vayamos a la siguiente parte. La siguiente parte es proyección ortogonal de un segmento a una recta. En este caso, tengo el segmento PQ y la recta L, donde aquí el segmento PQ es para la recta L. ¿Ya? Y aquí vamos a tener esto. Proyectamos el segmento PQ a la recta L. Proyectas ahí P'Q', ¿cierto? Obviamente que el segmento P'Q' es la proyección de PQ, del segmento PQ, y te vas a dar que PQ es igual a P'Q'. ¿Listo? El segmento PQ es igual al segmento P'Q', o sea, miden igual. Ya. Este es en el caso cuando el segmento es paralelo a este. El siguiente caso es cuando el segmento, uno de los puntos está en la recta que vas a proyectar. Entonces tú proyectas esto, vas a proyectar el punto Q, sería el punto Q', y el punto R sería el punto R'. Y aquí te vas a dar cuenta que el punto Q es equivalente al punto prima, ¿cierto? Y proyectando aquí la recta QR, ¿cuál sería? El segmento Q'R', que sería la proyección del segmento QR, ¿cierto? Y otro caso es cuando el segmento QR se interseca con la recta. Entonces, proyectando eso, ¿cuánto sería? Proyectas aquí, proyectas acá, y esto sale esto, ¿sí o no? La proyección de QR viene a ser, la proyección del segmento QR viene a ser Q'R', el segmento Q'R', lo de color rojo, ojo, ten en cuenta lo de color rojo. Recuerda que antes ya hemos analizado una proyección de, de, una, de una recta sobre
de un segmento sobre una recta L. Ojo, tener en cuenta esto, muchachos. Observen que aquí hay ángulos que se forman en el segundo dibujo y en el tercer dibujo, ¿cierto? Esos ángulos aquí no van a ser afectados o no vamos a utilizarlos mucho según el tipo de análisis que le pondremos, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta ese tipo de proyecciones ortogonales de un segmento a una recta, ¿ya? Porque gracias a estas proyecciones vamos a hacer el siguiente caso, que es las proyecciones ortogonales en un triángulo. O sea, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, tenemos que saber cuáles son las proyecciones que se generan aquí, ¿ya, muchachos? En este caso, por ejemplo, en el triángulo MKN, ¿ya? Entonces hago mi altura KL. Siempre y cuando hayan de proyecciones ortogonales, tiene que poner hallar una altura, que en este caso digo KL, ¿ya? Y digo, ¿cuál es la proyección de MK? La proyección de MK del segmento MK, o sea, del lado MK, va a ser este de color verde, ¿cierto? Es un triángulo cualquiera y cumple eso, mira. La proyección de MK sobre, ojo, esta proyección de MK sobre la recta del lado MK sobre el lado MN es ML, que está aquí, lo de color verde. Y si yo quiero la proyección de KN sobre la sobre el lado MN, sería este de acá, o sea, esta se proyecta aquí. Sería eso. Esa es la proyección del segmento KN. Listo, para ese caso del triángulo, tener en cuenta que aquí básicamente las proyecciones básicamente son esos puntos que se forman aquí. Teniendo en cuenta lo anterior, ya no sabemos cuánto es una proyección de un segmento sobre una recta, ¿ya? Ahora, este es en el caso con un triángulo es así. Pero ¿qué pasa cuando un triángulo es de esta forma? Ojo, este es un obtuso. El ángulo M es obtuso. Ya, M es obtuso. ¿Qué ocurre ahí? A ver. ¿Cómo determino las proyecciones de KM y KN sobre la recta MN? Aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente. Te das cuenta que KN no se puede proyectar en M. ¿Por qué? Porque mira, no se puede, estos puntos tendrían que ser ortogonales, ¿cierto? Los puntos ortogonales básicamente son perpendiculares. Entonces aquí, ¿cómo haríamos? Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos en M. De esa forma, o sea, prolongamos en M. Y aquí recién proyectamos KM, el lado KM, sobre la prolongación de MN y origina aquí, bueno, hallamos aquí la altura KL, que es perpendicular, y cuando es perpendicular, ahí se puede hacer. Entonces quedaría, aquí sería la proyección de quién, el segmento KM, la proyección del segmento KM, ¿ya? Entonces si proyectamos KM sería esto, de esa manera, ahí. Y ahí digo, ¿cuál sería la proyección de KN sobre la recta MN? Ahí ya se podría hacer más fácil, ¿cierto? Sería lo de color verde. Lo de color verde es la proyección del lado KM sobre el lado MN. Y lo de color rojo es la proyección del lado KN con el segmento con el lado MN. Que sería lo de color rojo, que sería todo esto. Mira, todo esto desde aquí hasta acá. Esos son los dos tipos de proyecciones que hay. En este caso, cuando el triángulo es obtus, o en este caso, el triángulo KMN es obtusángulo. Obtusángulo. ¿Ya? Es obtusángulo. De esa manera. De esa manera. Y eso ya debemos saber y debemos reconocer para poder hacer los siguientes temas. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Me han entendido, muchachos? Relaciones métricas en un triángulo rectángulo. En este caso, vamos a determinar las relaciones métricas que hay en un triángulo rectángulo. Teniendo en cuenta lo siguiente, mira. Relaciones métricas en un triángulo rectángulo.
Y entonces aquí tenemos la relación métrica, dice, tiene un triángulo rectángulo, ahí está mi triángulo rectángulo ABC, recto en B, mira, la figura, con los catetos AB es igual a C y BC es igual a A, AB vale C y BC vale A, y a su hipotenusa AC igual a B, AC vale B, es la hipotenusa, y proyectamos la altura BH, aquí proyectamos la altura BH, ponemos de color celeste para que se diferencie, y este vale H, donde podemos obtener las proyecciones ortogonales de los catetos AH que vale M y HC que vale N, ¿ya? Y tenemos ahí. ¿Cuáles son las fórmulas que se pueden utilizar aquí? Las fórmulas salen estas, mira. C cuadrado es igual B por M. A cuadrado es igual B por N. H cuadrado es M por N. B cuadrado es igual C cuadrado más A cuadrado. A por C es igual B por H. Y 1 sobre H cuadrado es igual a 1 sobre A cuadrado más 1 sobre C cuadrado. Esas son las fórmulas de las relaciones métricas de un triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que aquí debes proyectar la altura. O sea, tienes que ver esta figura para poder utilizar estas fórmulas. Si no, no se pueden utilizar esas fórmulas. ¿Ya? De esa manera, muchachos. Entonces, esas son las fórmulas. Y debes acordarte cuáles son, quién es C cuadrado, B por H cuadrado, B por N, H cuadrado es M por N, etc. Por ejemplo, la primera C cuadrado es igual a quién? Es igual a B multiplicado por M. O sea, es igual a la hipotenusa multiplicado por la proyección de C. Por ejemplo, A cuadrado, ¿quién es? A cuadrado es igual a B, que es la hipotenusa, multiplicado por su proyección. ¿Sí o no? ¿Ya? Y H cuadrado, ¿qué va a ser igual? Al producto de las proyecciones de los catetos, que sería M por N, ¿cierto? Listo. Y bueno, aquí este B cuadrado es igual a C cuadrado más A cuadrado es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y de esa manera. La otra fórmula es un poco, aquí hay que saberla utilizar bien. ¿Quién sería? El producto de los catetos, A por C, multiplicado por la altura por la hipotenusa, ¿cierto? Y el último es una relación matemática donde dice que 1 sobre H cuadrado es igual a 1 sobre A cuadrado más 1 sobre C cuadrado. Ese caso. Ahora, estas fórmulas les voy a explicar de dónde salieron. Ojo, ya les dije que las relaciones métricas vienen de el tema anterior, que es semejanza de triángulos. Y vamos a hacer eso para poder determinar esto. Vamos a demostrar esas fórmulas. En este caso, primero debemos hallar un ángulo aquí. ¿Ya? Primero, vamos a poner aquí un ángulo θ. Mi ángulo BAH es θ. Este ángulo va a ser ¿cuánto? 90 grados menos θ. Y 90 grados menos θ aquí va a ser θ. Y acá 90 grados menos θ. ¿Sí o no? De esa manera. De esa manera son las relaciones métricas que tenemos ahí. Bueno, los ángulos que se forman ahí. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Hacemos la primera demostración, ¿cierto? En este caso, voy a sombrear un poco aquí. Voy a sombrear aquí este lado acá. Voy a sombrear este triángulo. ¿Ya? Ese triángulo. Y con ese triángulo voy a resolver el problema. Como ahí. Primero, voy a decir, mira, el triángulo BAH es un triángulo de θ de 90 menos θ. Es un triángulo rectángulo que tiene esos ángulos. Y el triángulo ABC también tiene esos mismos ángulos. Entonces, ¿qué hago? Semejanza. Hago semejanza. El triángulo BAH es semejante al triángulo CBA. Yo no CBA. Entonces, teniendo en cuenta esto ahora, mira. Al frente de beta, ¿quién está? Perdón, al frente de... Para el triángulo pequeño, al frente de θ, perdón, al frente, no. En el triángulo pequeño, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es C. Para el triángulo pequeño, para el triángulo grande, ¿cuál es su hipotenusa? La hipotenusa es B, ¿cierto? O sea, estoy relacionando las hipotenusas.
el triángulo pequeño que está aquí, que es de color amarillo, y el triángulo grande que es ABC. Y esto lo igualo con quién? Lo igualo con quién. Ahora para el triángulo pequeño, el lado opuesto de 90 menos θ, ¿cuál es? El lado opuesto de 90 menos θ es M, para el triángulo pequeño. Y para el triángulo grande que es ABC, ¿cuál es el lado opuesto de 90 menos C? Entonces aquí mira, sale esta relación y multiplicando en aspa te queda C cuadrado es igual B multiplicado por M. Y ahí queda demostrado, demostrado la primera parte. ¿Qué es la primera parte? Demostrado la primera fórmula, ¿cierto? Entonces queda que C cuadrado es B por M. ¿Sí o no? De esa manera. O sea, este C es igual a B, la hipotenusa, multiplicado por la proyección de C. Listo. Segunda parte. La segunda fórmula se determina más o menos por... Vamos a poner aquí. Voy a tener aquí que proyectar aquí. De acá. Voy a hacer este triángulo. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Lo mismo. ¿Ya? Lo mismo que he hecho. Mira aquí. Diciendo esto, ¿qué voy a proyectar? Voy a hacer el triángulo BHC semejante al triángulo que grande, que en este caso es ABC. ¿Qué hago ahí, muchachos? Lo mismo que hice acá. Primero ahí digo, a ver, al frente de la hipotenusa, ¿quién está? En el triángulo pequeño, el triángulo de color verde. La hipotenusa que es esa para el triángulo de color verde. Y el triángulo grande, que es el triángulo ABC, ¿cuál es la hipotenusa? Es B. Divido la hipotenusa del triángulo pequeño con el triángulo grande y lo igualo, vamos aquí, con al frente del ángulo del triángulo verde, del triángulo θ, ¿quién va? Es N. Y para el triángulo grande, al frente de θ, ¿quién está? Para el triángulo grande es A. Multiplicando en aspa te queda A cuadrado es igual B multiplicado por N. De esa manera, entonces ahí tenemos la siguiente fórmula. Mira, ahí tenemos la siguiente fórmula de las relaciones métricas de un triángulo rectángulo. Ya, entonces te queda eso. De esa manera, entonces A, ¿quién es? A es la hipotenusa multiplicado la proyección de A, que es N. Ya, ojo, teniendo en cuenta que aquí es A cuadrado. Van dos proyecciones ahí. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí vamos a hacer la semejanza del siguiente caso. En este caso va a ser voy a hacer la semejanza del triángulo BHA, o en este caso es AHB, semejante al triángulo BHC. Listo. Listo. Entonces ahí proyectamos, a ver. Al frente de θ, ¿quién va? H. Al frente de otro θ, ¿quién va? Dividido entre N, ¿cierto? Al frente de θ del triángulo color amarillo va H. Al frente de θ del triángulo color verde va N. El otro, al frente de 90 menos θ, ¿quién va? Va M. Y al frente de 90 menos θ aquí va H aquí. Se queda multiplicando, sería H cuadrado es igual M por N. Y ahí está. Demostrado de otra manera. Demostrado cómo es ¿cómo se llama? La tercera fórmula de relaciones métricas de un triángulo rectángulo. De esa manera. ¿Ya? Ten en cuenta que no es tan difícil demostrar esto, pero sí que deben saber muy bien la semejanza de triángulos para poder obtener esto, porque verdaderamente la semejanza de triángulos es necesario para poder hacer estas demostraciones. ¿Ya? Y aquí vamos al cuarto fórmula. ¿Cuál es la cuarta fórmula? El teorema de Pitágoras. ¿Cómo aplico el teorema de Pitágoras? Tú te vas a dar cuenta de esto, mira. Por ejemplo, C cuadrado, ¿cuánto es? B por M. Y A cuadrado, ¿cuánto es? B por N. ¿Sí o no? Lo tienes aquí nada más, en las dos primeras, en la primera y en la segunda. Sumas eso, ¿cuánto es? C cuadrado más A cuadrado, ¿cuánto es?
b multiplicado por m más b multiplicado por n. Entonces el factor común es b. Se va a quedar aquí m más n por la suma de c cuadrado más a cuadrado. Entonces c cuadrado más a cuadrado, ¿cuánto es ahí? Es b multiplicado por m más n. ¿Quién es? Es b. ¿Ya? Y b por b cuadrado. Y te queda esto. Y listo. Demostrado otra vez aquí el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? C cuadrado más a cuadrado es igual b cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Listo. Es el teorema de Pitágoras. Entonces aquí vamos con la siguiente, el siguiente fórmula. ¿Cómo determino la siguiente fórmula? La siguiente fórmula, aquí vamos a analizar el siguiente. A ver aquí, ¿cómo analizamos aquí? Y a ver, tendríamos que colocar aquí. A ver. ¿Qué triángulos vamos a analizar aquí? A ver, si te das cuenta, a ver, tú vas aquí, ves el triángulo. A ver, sería aquí el triángulo que el triángulo, vamos a hacer semejanza BHA. BHA es semejante al triángulo BAC. ¿Sí o no? A ver, ahí está. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, hay que poner correctamente los puntos, si no vamos a confundirlos. A ver, el triángulo, ¿cuál sería? El triángulo de color verde, amarillo, que es AHB, con el triángulo grande que es ABC. Semejanza, a ver, ¿qué ponemos aquí? Ahí dice, al frente de tita va H. Para el triángulo de color amarillo, el triángulo grande, al frente de tita, y va A. ¿Sí o no? Y esto es igual a quién. Para el triángulo de color amarillo, al frente de 90 va C. Para el triángulo grande, que es el triángulo ABC, al frente de 90, ¿quién va? Va B. De esa manera. Entonces multiplicamos en aspa, sería H multiplicado por B es igual a A multiplicado por C. De esa manera. Y ahí sí se demuestra qué cosa. La quinta fórmula de relaciones métricas de triángulo rectángulo. ¿Ya? O sea, aquí nada más hay que demostrar esto para decir por qué es que salen esas fórmulas. ¿Te das cuenta que solo son consecuencias de aplicaciones de la semejanza de triángulos para poder realizar esto? Ojo, ten en cuenta que hay 5, falta las siguientes. La siguiente, que es una fórmula un poco más, no tan compleja, pero sí hay que utilizar lo siguiente. Mira, vamos aquí, la demostración. Aquí tenemos esta figura, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, tenemos que demostrar la sexta fórmula. ¿Cuál es la sexta fórmula? Y decimos, yo sé que C cuadrado es igual B por M. Yo sé que A cuadrado es igual B por N. Entonces, si yo aquí invierto esto, 1 sobre C cuadrado es igual 1 sobre B por M. Invierto esto, 1 sobre A cuadrado igual 1 sobre B por N. ¿Sí o no? Y lo sumos estos dos, sumamos 1 sobre C cuadrado más 1 sobre A cuadrado. ¿Cuánto es? 1 sobre B por M más 1 sobre B por N, ¿cierto? Y aquí hacemos mínimo común múltiplo, sería B por M por N. Aquí sería, el final sería N más M, ¿cierto? Sería 1 sobre C cuadrado más 1 sobre A cuadrado. Entonces 1 sobre C cuadrado más 1 sobre A cuadrado igual. N más M, ¿cuánto es? Es B, arriba. N más M es B. Y abajo te queda B por M por N. Simplificando las B te queda 1 sobre Mn. Pero Mn yo sé que M multiplicado por N, ¿quién es? H cuadrado. Y te va a quedar ahí 1 sobre H cuadrado es igual 1 sobre C cuadrado
más 1 sobre a cuadrado. Listo. De esa manera. Y esa es la siguiente fórmula de relaciones métricas en un triángulo rectángulo con su demostración. De esa manera es como salen estas fórmulas para relaciones métricas de un triángulo rectángulo, muchachos. ¿Me han entendido ahí? Pasamos ahora a el teorema de Dostor. El teorema de Dostor es lo siguiente. El teorema de Dostor dice, dos triángulos rectángulos semejantes, como se puede ver en la figura, el producto de las longitudes de las hipotenusas es igual a la suma de los productos de las longitudes de sus catetos homólogos. Y esa es la fórmula, o sea, cuando son semejantes dos triángulos rectángulos, o son semejantes, aquí el ángulo aquí es θ, el ángulo acá es θ, y obviamente sus lados, la medida de sus lados son diferentes, tú multiplicas las hipotenusas, van a ser igual a la suma de los productos de los, ¿cómo se llama? Catetos homólogos. Ya, teniendo en cuenta esto, ¿qué decimos? Aquí vamos a decir lo siguiente, mira, por, por semejanza de triángulo, o sea, semejanza. ¿Qué semejanza? El triángulo, en este caso ABC, es semejante al triángulo ¿qué? PQR. ¿Cuál es la semejanza ahí? Primero, la hipotenusa B sobre Q, ¿sí o no? ¿Qué más sigue? El cateto C dividido entre R, ¿cierto? Y el cateto A dividido entre el cateto P, ¿cierto? Y todos estos van a ser igualados a una constante. Bueno, yo le voy a poner K. Entonces, yo digo, ¿B cuánto es? K multiplicado por Q. ¿C cuánto es? K multiplicado por R. ¿Y A cuánto es? Es K multiplicado por P, ¿sí o no? Entonces yo digo lo siguiente, a ver, si yo tengo esto, yo digo, sí, a B lo multiplico por K, ¿cuánto quedaría aquí? Sería K multiplicado por Q, que sería ¿cuánto? KQ cuadrado, ¿cierto? A C lo multiplico por R, ¿cuánto es? K por R es igual a R cuadrado. Y si A multiplico por P, va a ser K por P sería K por P cuadrado. Y todo esto lo sumo. ¿Cuánto queda? Todo esto, bueno, no lo sumo, sino todo esto hago lo siguiente, mira. Digo, ¿cuánto vale K ahí? K sería que, despejando K sería B por K dividido entre Q cuadrado. No, disculpe, no, ahí no es. Despejo Q cuadrado, perdón, era al revés. Despejo Q cuadrado. ¿Ya? Despejo Q cuadrado es igual a P por K sobre K. Entonces aquí, despejo R cuadrado, ¿cuánto es? P por R P por R sobre K. Y aquí despejo P cuadrado ¿quién es? Es A por P dividido entre K. ¿Cierto? Solo he hecho aquí esto nada más. Y digo lo siguiente. Sabemos que el teorema de Pitágoras, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Para el triángulo PQR. Teorema de Pitágoras en el teorema de Pitágoras, ¿dónde? En el triángulo rectángulo PQR. ¿Qué sale ahí? Sale Q cuadrado es igual, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, R cuadrado más P cuadrado. Y yo digo aquí, ¿cuánto es Q cuadrado? Q cuadrado es P por Q dividido entre K. Y esto es igual a C por R dividido sobre K. Y esto es igual, es más A por P dividido entre K, ¿sí o no? Aquí las K se van. Simplifico. Y te va a quedar B por Q, C por R, más A por P. Listo. Y ahí queda demostrado el teorema de Dostor. O sea, tened en cuenta, muchachos, que para aquí aplicar este teorema de Dostor tiene que haber dos triángulos rectángulos y que sean semejantes para aplicarlo. Si no, no se puede aplicar eso. ¿Ya?
Si no, no se puede aplicar esto y no puedes utilizar ese tipo de análisis. ¿Ya, muchachos? ¿Me han entendido? Entonces acá estos son los teoremas de los triángulos rectángulos. Y ahora vamos al siguiente. Ahora ya vamos a relaciones métricas en circunferencias. ¿Ya? Vamos a hallar las relaciones métricas en circunferencias. En este caso, la más conocida de todas es el teorema de las cuerdas. Ojo, teorema de las cuerdas. El teorema de las cuerdas, ¿qué dice? Al trazar en una circunferencia dos cuerdas secantes en un punto interior, se cumple que los productos de la longitud de los segmentos determinados en cada cuerda son iguales. O sea, yo tengo esta figura y yo debo cumplir esto. Mira, aquí hay dos cuerdas, MN y AB, que se intersecan en P. Y aquí te va a decir que AP por PB es igual a MP por NP. O bien A por B por MN. Listo. Y así cumple el teorema de las cuerdas. Entonces dice, profe, pero ¿cómo es que se determina así ese valor? Ah, es bien fácil, mira. Vamos a hacer esto. Tengo aquí la circunferencia, ¿sí o no? Tengo dos cuerdas acá, una por acá y otra por acá. Dos cuerdas que se cruzan en un punto interior de la circunferencia. Ya, entonces aquí sería el punto P. Listo. Y voy a hacer esto, voy a poner aquí, voy a trazar acá y voy a trazar aquí, de acá, este ángulo. Voy a trazar BN y AM. Listo, y voy a decir lo siguiente. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo de acá lo voy a llamar tita. Ya. Y tú te das cuenta, si este es tita, el ángulo tita, ¿cuánto es este ángulo de acá? Necesariamente es tita. ¿Por qué? Porque este ángulo tita forma esta curva que está aquí. ¿Ves? Forma esta curva. Es un ángulo inscrito. Y esta curva también la tiene este ángulo acá. Por eso los dos ángulos son iguales. Por ejemplo, aquí tita. Este es 2 tita, este será tita, ¿cierto? De esa manera. Y yo utilizo acá otro análisis. Para el ángulo acá, este ángulo vamos a ponerle phi. El ángulo phi, su ángulo, su arco sería este, ¿cierto? Todo este sería su arco, que sería 2 phi. 2 phi, este sería necesariamente, ya, listo. Y ahí está. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace, muchachos, ahí? El triángulo APM es semejante al triángulo NPB, ¿sí o no? Semejanza. Y vamos a poner la semejanza. Al frente de tita, ¿quién va en el primer triángulo de la izquierda? Va MP. Y lo divides entre, al frente de tita del ángulo de la derecha es PB. Y esto es igual a quién? Al frente de phi, ¿quién es aquí? Al frente de phi es AP. El otro triángulo, al frente de phi es NP. Y multiplicando en aspa sería MP. Multiplicando por NP es igual a AP multiplicado por PP. Recuerda que PB es igual a BP. Y aquí te voy a MP, ¿quién es? MP es M. NP es N. AP es A. PP es B. Listo. Y te queda demostrado aquí ese teorema. O sea, mira, si tú ves una figura, vamos a poner aquí una figura así. Entonces acá, aquí está, aquí es X, este es 8, este es 6 y este es 4. ¿Cuánto vale X? ¿Qué aplico? Teorema de las cuerdas. ¿Cuál es el teorema de cuerdas? En este caso, X por 8 igual 6 por 4, ¿cierto? Va a quedar 8X es igual a 24, por lógica X vale 3, de esa manera. De esa manera es como se resuelve este problema. De esa manera, entonces sería así la respuesta, ¿ya? De ese problema. Tener en cuenta mucho que el teorema de cuerdas es el teorema que más se utiliza en este tema de relaciones métricas para circunferencias, ¿ya? Pero no es el único, hay más teoremas aquí. Hay más teoremas. ¿Me han entendido ahí, muchachos? Aplicación al teorema de las cuerdas. ¿Cuáles son aplicaciones? Por ejemplo, aquí tenemos esta figura y tenemos esa figura. La primera dice, tenemos aquí esta figura
Y tenemos la aplicación que se cumple que x cuadrado es igual a m por n. Donde te das cuenta que x, ¿quién es? Es la distancia, es perpendicular a mn. Donde aquí obviamente te das cuenta que este punto es el centro, ¿sí o no? ¿Y cómo demuestras esto? Bueno, en realidad es fácil. Tú haces toda la circunferencia y pones el diámetro. El diámetro está acá, pones la figura completa aquí, sería aquí sería x. Este es m y todo esto de aquí a acá es n. ¿Qué sea x? Mira, te das cuenta que el radio y esta línea que está x son perpendiculares. Tú prolongas aquí la x. Es perpendicular. ¿Qué se convierte aquí? Aquí está la teorema y la propiedad del radio y la cuerda. Si el radio y la cuerda son perpendiculares, este es igual a este. Este vale x, este necesariamente es x, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues aquí tienes aquí el teorema de la propiedad de la radio y la cuerda. ¿Qué más haces? Aquí que aplicó teorema de las cuerdas. Teorema. Sale ahí, a ver, dígame, sería x por x es igual a m por n. Teniendo en cuenta que m es desde aquí hasta acá y n es desde aquí hasta acá. Ojo. Se queda x cuadrado es igual a m por n. De esa manera. ¿Sí o no? X cuadrado es igual a m multiplicado por n. De esa forma. Ya, de esa forma. Entonces aquí, teniendo en cuenta esto, ya he utilizado esto de acá. Ya. Ojo. Teniendo en cuenta que aquí este x y m y n son perpendiculares. Si no son perpendiculares, no puedo aplicar esto. ¿Ya? Y el segundo aplicación es este. Dice aquí el ABCD es un cuadrilátero inscriptible, se cumple que x por y es igual a m. Entonces ahí lo que debes recordar es que es un cuadrilátero inscriptible. ¿Recuerdan que es un cuadrilátero inscriptible? Aquí hay que poner cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Aquí, vamos a la circunferencia. Ponemos una circunferencia y un cuadrilátero inscriptible. ¿Es aquel cuadrilátero qué cosa? Un cuadrilátero que los vértices de este cuadrilátero son puntos en una circunferencia. Es A, B, C, D. Y como son cuadriláteros en una circunferencia, te vas a dar cuenta que AD, AC y BD son ¿qué? Son cuerdas, ¿cierto? Si tú vas a decir esto, mira, si son cuerdas, van a cumplir, ¿qué cosa? El teorema de las cuerdas, teorema de las cuerdas, ¿sí o no? ¿Y cumple o no cumple? Te vas a dar cuenta de esto, te va a quedar x por y es igual m por n. Siempre y cuando el cuadrilátero sea inscriptible. Si no es inscriptible, no puedes hacer eso. Ya es una característica ahí de los cuadriláteros inscriptibles. De esta manera es como se demuestra esto, muchachos. Y de esta manera es como son las aplicaciones del teorema de las cuerdas. ¿Ya? ¿Me han entendido, muchachos? Vamos con el siguiente teorema, teorema de la secante. ¿Qué es el teorema de la secante? El teorema de la secante dice ahí, al trazar, en el teorema de la secante dice que al trazar desde un punto exterior una circunferencia de recta secante, se cumple que los productos de las longitudes de un segmento secante y su parte externa son iguales. O sea, básicamente aquí AP y PM son segmentos secantes, o sea, pasan por la circunferencia en dos puntos y se cruzan en el punto P, fuera de la circunferencia. Entonces aquí se analiza y sale que AB es igual a MN, o sea, A es la secante y B es la parte externa de la secante de la circunferencia. Igual M es la secante MP, la medida de la secante MP, y N es la medida de la parte externa de la secante. ¿Ya? Entonces aquí en estos casos, ¿qué hacemos ahí? Bueno, aquí vamos a demostrar cómo ocurre ese teorema. Mira, aquí está la circunferencia y tiene dos secantes. Listo. Pasamos acá.
Aquí dice, aquí es A, B, P, y es N y es M. Listo. Tenemos sus valores aquí. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, mira, si te das cuenta, voy a trazar, a ver, trazo BN, que es aquí, y trazo AB, AM, que es acá. Yo no, y prolongo a PA, prolongo PM, y por si acaso. Y digo lo siguiente, por ejemplo, si este es ángulo θ, ¿cuánto es el ángulo de acá? El ángulo de allí también es θ. ¿Por qué? Lo que pasa es que el ABNM es que es cuadrilátero, ¿cierto? Ahí se ve bien que es un cuadrilátero, pero no es cualquier cuadrilátero, es cuadrilátero inscriptible. Y ocurre cuando es cuadrilátero inscriptible y es la fórmula. Si tengo un cuadrilátero inscriptible, como se puede observar aquí en la figura, si este ángulo es θ, el ángulo que está aquí fuera externo es también θ. Pero si este es θ, este es θ. ¿Y qué más? Acá también analizo y digo esto, mira. Si este es phi, este también es phi, ¿cierto? Misma teoría, phi, phi, ¿cierto? No cambia nada. ¿Y aquí qué hacemos? Hacemos que semejanza de triángulos. Triángulo BNP es semejante al triángulo MAP, ¿sí o no? Aquí tenemos en cuenta el triángulo pequeño y el triángulo más grande. Entonces aquí para el triángulo pequeño, al frente de θ, ¿quién va? NP. Al triángulo grande, al frente de θ, ¿quién va? AP. Es igual a quién. Para el triángulo pequeño, al frente de phi, ¿quién va? BP. Para el triángulo grande, al frente de phi, ¿quién va? MP. Y te va a quedar que NP multiplicado por MP es igual a BP multiplicado por AP. NP, ¿cuánto es? NP es, ahí está, es N, y MP es M. BP es B y AP es A. Y te va a quedar que A por B es igual a MN. Ya A por B es igual a MN. De esa manera. Entonces ahí demuestras eso. Ten en cuenta, muchachos, que aquí este teorema de las secantes no es difícil de acuerdo a la fórmula, pero sí debes saber quién es A, quién es B, quién es M y quién es N. Recuerda ahí, es A multiplicado por B y es M multiplicado por N, ¿cierto? De esa manera es el teorema de las secantes. Ya, es el teorema de las secantes. ¿Y esto origina qué cosa? Origina aplicaciones. Por ejemplo, dice aplicaciones del teorema de la secante. Dice, en ese triángulo, ese cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero inscriptible. Y si ves aquí, hay proyecciones, prolongación de BC, prolongación de AD, que sería B y N respectivamente. Y te va a decir que A por B es igual a M por N. Y aquí te das cuenta y dices, profe, pero ¿cómo haces esto? Lo que pasa es que ese cuadrilátero que es inscriptible. ¿Qué significa inscriptible, muchachos? Que los vértices de este cuadrilátero son puntos de la circunferencia, ¿cierto? Aquí está B, acá está C, A y acá está D. ¿Y qué se hace? Hay muchos, díganme qué se hace. Prolongaciones, o sea, prolongo aquí prolongo esto por acá y te van a ver un punto P, ¿cierto? ¿Y qué ocurre aquí? Mira, es igual a la figura anterior, ¿cierto? Igual, bien nada. Aquí sale A, pero aquí vale B. Todo esto de aquí acá vale A. Este pedazo vale N. Todo esto de aquí hasta acá vale ¿qué? M. ¿Y qué se aplica? Teorema de las secantes. ¿Sí o no? O sea, sería BP multiplicado por CP es igual a AP multiplicado por DP. BP es A multiplicado por B es igual a M multiplicado por N. De esa manera. De esa manera es como
se aplica el teorema de las secantes para este. Ojo. Aquí ese cuadrilátero, ¿qué es? El cuadrilátero es inscriptible para hacer eso. Si no, no puede aplicar eso. De esa manera. De esa manera es como se resuelve el problema número. Perdón, esta aplicación del teorema de las secantes. No es tan difícil saber eso. Si ya te sabes que es el teorema de las secantes. Y acá vamos ahora al siguiente tema, que es el teorema de la tangente. Entonces, teniendo en cuenta aquí esto, el teorema de la tangente dice lo siguiente: a trazar desde un punto exterior una circunferencia, una recta tangente y una recta secante, se cumple que el cuadrado de la longitud del segmento tangente es igual al producto de la longitud del segmento secante y su parte externa. O sea, mira, ahí te das cuenta que PT, ¿qué es? PT es tangente, es una recta tangente. Y T es el punto de tangencia que está aquí. ¿Sí o no? Y el otro es que PB, claro, es una secante que está cruzándose con la tangente en el punto P, ¿cierto? Entonces se puede cumplir que A cuadrado es M por N. Entonces tú dices, profe, ¿cómo sale eso? Bueno, en realidad sale fácil, mira. Este tengo aquí, acá está mi tangente y por acá está mi secante. Este es B, A, B, este es T. ¿Ya, sí o no? ¿Y qué hago aquí? Mira, lo que hay que hacer es, mira, voy a poner acá siguiente ángulo. Listo. Voy a decir, ¿este ángulo de acá qué es? Vamos a ponerle tita. Si este tita, ¿este arco cuánto es? Este es 2 tita, ¿cierto? Y si este arco es 2 tita, ¿este ángulo cuánto es? Es tita por ángulo seminscrito. Mira, el primer ángulo es ángulo inscrito. Este ángulo es ángulo seminscrito. Este ángulo de acá vamos a ponerle aquí alfa. ¿Ya? Vas a darte cuenta. Y aquí te percatas que este es alfa más tita. ¿Cierto? Ángulo exterior. El punto A del ángulo exterior del triángulo TAP. ¿Cierto? Alfa más tita. Y aquí te vas a dar cuenta que este ángulo que está aquí es tita alfa, es alfa más tita. Y te percatas aquí, vamos a ponerle un ángulo, vamos a poner el ángulo phi. Entonces aquí alfa más tita más phi vale 180. Y aquí tienes este, mira, alfa más tita, de este ángulo, ¿quién es? Va a ser phi. Y entonces aquí te vas a dar cuenta que tiene dos triángulos que semejantes, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que el triángulo grande en este caso es BTP. Es semejante al triángulo pequeño que es TAP, ¿cierto? Y por semejanza empezamos a decir, a ver, al frente de tita, para el triángulo pequeño, ¿quién al frente de tita es AP? Para el triángulo grande, al frente de tita, ¿quién es? TP. ¿Ya? Para el triángulo pequeño, al frente de phi, ¿quién es? Al frente de phi es TP. El triángulo grande, al frente de phi, ¿quién es? Al frente de pi es PP. Multiplicando ahí sería AP multiplicado por BP es igual a TP elevado al cuadrado. TP por TP, TP cuadrado. Y ya te das cuenta, AP ¿quién es? AP es N. PP, BP es M. TP es A. Está elevado al cuadrado, entonces te queda A cuadrado es igual a MN. ¿Listo? Entonces de esa manera es como se aplica el teorema de la tangente. Ojo, se llama teorema de la tangente porque hay una sola tangente. ¿Ya muchachos? ¿Ya muchachos? Entonces de esa manera es el teorema de la tangente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Van entendiendo ahí? Recordar aquí, muchachos, que no son tan difíciles estas demostraciones, pero sí tienes que analizarlo muy bien para saber cómo sale. Porque obviamente aquí dice, profe, pero ¿cómo es que sea A cuadrado es igual a M por N? Obviamente aquí es por esto, por esta demostración de la semejanza de triángulos. Y ahora hay aplicaciones. Aquí tenemos aplicación del teorema del tangente. Tenemos dos aplicaciones aquí. Aquí te vas a la primera, dice, si A y B son puntos de tangencia, dice que X es igual a Y.
En este caso tenemos dos circunferencias. Ya, tenemos dos circunferencias. En este caso aquí yo voy a llamar a este M y a este N. ¿Ya? Y digo, aquí va a decir el teorema de la tangente. El teorema de la tangente. Yo voy a hacer aquí, mira, voy a hacer el teorema de la tangente. A ver, aquí no sé, mira, ese color. Sino el teorema de la tangente de la siguiente forma. Mira, este aquí y este acá. Ya. O mejor aquí de color amarillo para que se den cuenta. O sea, A y aquí acá. ¿Puedo aplicar el teorema de la tangente ahí? Sí, porque es una tangente, una secante. ¿Sí o no? Una tangente y una secante. ¿Cuánto sería? Sería x cuadrado es igual a m n multiplicado por n más m. ¿Sí o no? Esa es una. Ese es este primer teorema de la tangente para esta circunferencia. Aquí vamos a poner la primera. Y la segunda, ¿cuánto sería? Mejor voy a tener que borrar esto y voy a poner aquí para que se den cuenta. Circunferencia 1. Para la circunferencia 1 que cuenta, x cuadrado es igual a n multiplicado por n más m. Para la circunferencia 2 es igual, muy parecido, circunferencia 2. ¿Qué se va a hacer? Mira, agarro esto. Voy a poner acá de color. Y sería esto, igual, muy parecido aquí y este acá. ¿Sí o no? ¿Qué cumple ahí? Que y cuadrado que es igual, va a ser igual a n multiplicado por n más m. ¿Sí o no? Teorema de la tangente. Entonces se concluye que x cuadrado es igual a y cuadrado. Por lógica, x es igual a y. Y cumple este teorema de la tangente. Para este caso, para esta figura, x es igual a y. ¿Ya? En la siguiente figura es muy parecido, ¿cierto? Porque aquí, en este caso, son dos circunferencias iguales, pero están en una tangente. Y acá es una secante que pasa por la intersección de estos dos puntos. O sea, ojo. En este caso yo voy a poner que este es n y este es n. ¿Sí o no? ¿Y cuánto queda? Aquí aplico otra vez el teorema de la tangente. ¿Cuánto es ahí? El teorema de la tangente, a ver, sería para la circunferencia 1 y la circunferencia 2. Para la circunferencia 1 sería, a ver, aquí sería de color amarillo, sería aquí y acá. ¿Sí o no? ¿Cuánto es ahí? Para la circunferencia 1. Circunferencia 1 sería x cuadrado es igual a n multiplicado por n más m. ¿Ya? Y la circunferencia 2, ¿cuánto sería ahí? La circunferencia 2 sería aquí, la tangente con la secante, ¿sí o no? Sería eso. Y obviamente sería que la circunferencia 2 sería y cuadrado es igual a n multiplicado por n más m, ¿cierto? El valor externo multiplicado por toda la secante. Y entonces, ¿qué te queda? X cuadrado es igual a y cuadrado, por lógica x igual a y. De esta manera. Y se demuestra estas aplicaciones del teorema de la tangente. ¿Ok, muchachos? De esa manera. De esa manera es como entendemos el teorema de la tangente en sus aplicaciones. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Estos ejercicios de los teoremas de la gente pueden venir en el examen? Estas aplicaciones, bueno, sí, algunas veces. Algunas veces vienen así, pero no así, sino como combinaciones de algo así. Van a haber algunos problemas ahí que utilizan directamente el teorema de las cuerdas, el teorema de las tangentes, el teorema secante. Se utiliza más estos, Gracias. por ejemplo, aquí. eh, a ver, relaciones métricas de triángulo rectángulo tienen que aprender porque varios problemas salen con esos. En este caso, teorema de cuerdas, apréndeselas bien. eh, Teorema de la tangente también y teorema de secante. Esos tres, apréndenselos bien, ¿ya? Porque normalmente si vienen en el examen de admisión. Porque son fáciles de hacer y a veces los ponen, pero no los ponen así como figura, sino como problema.
O sea, no te van a poner calcular X y no tiene una figura, no, si te ponen un problema sobre una circunferencia y toda esa cosa. ¿Ok, muchachos? ¿Ya? Por eso que deben aprender esto. Ojo, estas aplicaciones, si se dan cuenta, son ejercicios en realidad. Ya no, estás demostrando estos valores. Es como si fueran ejercicios, pero ejercicios a nivel básico, pues muy básico. Donde son problemas sencillos y aquí lo utilizamos de la siguiente forma. ¿Ya? Ahora, sigamos. Ahora tenemos que ver sobre rectas isogonales. ¿Ya? Rectas isogonales. Acá, las rectas isogonales básicamente, se lo digo así, básicamente rectas son un par de rectas que teniendo, bueno, son rayos, que teniendo el mismo vértice como a un ángulo, tienen en la misma medida del ángulo que forman entre estas rectas isogonales y el ángulo. Por eso hay dos tipos, isogonales interiores y isogonales exteriores. Por ejemplo, ahí está la isogonal, isogonal interior. Cuando parte de las rectas isogonales se encuentra en la región interior del ángulo. O sea, ahí OP y OQ son rayos isogonales interiores respecto al ángulo porque la mi ángulo AOP es igual a mi ángulo POQ. Y la otra es rectas isogonales exteriores, cuando las rectas isogonales se encuentran en su totalidad en la región exterior del ángulo. OP y OQ son rayos isogonales de respecto al ángulo AOB, entonces el ángulo POA es igual al ángulo UOB. En aspecto es esto, mira, yo tengo un ángulo, mira, se observa un ángulo cualquiera. Un ángulo cualquiera AOB. Y yo pongo los siguientes dos rectas isogonales. Yo pongo dos rectas que sean isogonales, o sea que tienen el mismo vértice del ángulo AOB, mismo vértice, y aquí sacamos la isogonal OP y OQ. ¿Y qué ocurre? Que el ángulo que forman estos dos aquí es alfa. El ángulo AOP, o sea, la primera isogonal con el primer lado de ese ángulo, forma el ángulo alfa, y el de acá también alfa. Esas son rectas isogonales interiores. Ya se dan cuenta por qué son interiores, porque las rectas isogonales están entre el ángulo AOB. Y las rectas isogonales exteriores básicamente son más o menos así. ON, y tengo aquí dos rectas isogonales exteriores, están fuera del ángulo. En este caso voy a ponerle OA y OB. Y este ángulo que forma es θ y θ, ¿cierto? De esa manera, mira. O sea, las rectas isogonales AO y OB forman el mismo ángulo con el lado del ángulo respectivo. Esto se llama isogonales exteriores. De esa manera. Aquí te das cuenta de que se parece un poco uno con otro. Es muy parecido en realidad, uno con el otro, ¿cierto? Pero tener en cuenta que aquí el ángulo, que en primer caso el ángulo es AOB y las isogonales están dentro del ángulo AOB. Y aquí es el ángulo MON y las isogonales están fuera del ángulo MON. Ya. Esas son rectas isogonales. ¿Ya? Y con estas rectas aplicamos lo siguiente. Lo siguiente es teorema de las isogonales. O sea, debes saber las isogonales para que te des cuenta del siguiente teorema. ¿Ya? ¿Qué dice ahí el teorema de las isogonales? Aquí en este caso el teorema de las isogonales dice lo siguiente. En todo triángulo el producto de la longitud de sus lados es igual al producto de los segmentos isogonales respecto al ángulo determinado por dichos lados, de modo que uno de los segmentos se determina con el tercer lado y el otro con la circunferencia circunscrita al triángulo. Aquí en este caso dice BT y QB y BQ son segmentos isogonales donde se cumple esto, ¿sí o no? Entonces aquí dice, profe, ¿cómo se cumple aquí? Mira, A por C multiplicado por X. Profe, pero ¿cómo? No veo que haya semejanza, no hay nada de semejanza, profe. ¿Cómo ha hecho eso? Ah, ya, mira. Si te das cuenta, acá hay una circunferencia y este es un triángulo, ¿sí o no? Aquí está, el ángulo aquí es alfa y el ángulo de acá es también alfa. O sea, básicamente, BT y BQ, ¿qué son? Son
isogonales, ¿cierto? Son isogonales, ¿cierto? ¿Con quién? Con el ángulo ABC, o sea, BT y PQ son isogonales. Isogonales. Son isogonales. ¿Con quién? Con el ángulo ABC. ¿Sí o no? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. A ver, si te das cuenta, yo puedo qué cosa. ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, ¿qué es lo que puedo hacer en este caso? Yo voy a poner aquí el ángulo, voy a ponerle omega. ¿Ya? Si este es omega, su ángulo, su arco de ángulo exterior es esto, ¿cierto? 2 omega. Yo trazo BQC. Y si el arco de 2 omega de este su ángulo aquí sería omega de acá. ¿Sí o no? ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿cierto? Ángulo exterior, ángulo inscrito de omega sería 2 omega. Tu ángulo aquí sería omega. Y te vas a dar cuenta que aquí hay dos triángulos que son, ¿qué cosa? ¿Son qué cosa? Mira, si te das cuenta este ángulo aquí, alfa omega, y voy a ponerle tita. Alfa omega y este va a ser tita, ¿sí o no? Estos dos ángulos son ¿qué? Son, ¿cómo se llaman, muchachos? Son semejantes. Hay semejanza de triángulos. Teniendo en cuenta esto, voy a hacer esto de acá. Estos dos triángulos de color amarillo serían, ¿qué cosa? Semejantes. Entonces, por semejanza tendríamos lo siguiente, ¿cierto? ¿Qué haría? A ver, iríamos aquí. A ver, sería el triángulo ATB es semejante al triángulo UCB. Entonces aquí sería, ¿qué cumpliría? Al frente de omega estaría BT. Para el triángulo de izquierda. Para el triángulo de derecha, al frente de omega, ¿quién es? BC. Para el triángulo de la izquierda, al frente de tita está AB. Y el frente de tita para el triángulo de derecha está BT. No, BQ, perdón, BQ. Entonces, ¿cuánto quedaría? BT sería BT multiplicado por BQ igual a AB multiplicado por BC. BT, ¿quién es? BT es X. Y BQ es Y. Y AB es ABC, C. Y BC es A. Y listo. X por Y es igual por C, o sea, A por C es igual a X por Y. Listo. De esa manera. ¿Me entendieron? Aquí. De esa manera es como es el teorema de las isogonales. ¿Ya, muchachos? Es el teorema de las isogonales. ¿Alguna pregunta? Vamos aquí. El corolario de ángulos isogonales. Aquí ocurre esto, mira. Si el triángulo ABC es isósceles y está inscrito en la circunferencia, entonces te das cuenta que L cuadrado es igual a por A más B. Aquí vas a dar cuenta de aquí cómo hacemos eso, cómo demostramos eso. Profe, aquí no es isogonal. Sí, sí es isogonal. Solo que no lo han visto bien. Aquí dice que A, B, C. Este es el lado L, L. Por aquí está, sería A. Y aquí es B. Aquí es N y aquí es T. ¿Qué hago ahí? Mira. Ojo, que aquí el ángulo le voy a poner ángulo tita. Yo voy a trazar aquí una línea aquí, justo una línea aquí. Total de que aquí se forme un ángulo tita. Y se forme que esta línea, voy a ponerle BQ, sea isogonal. Y BT es isogonal. Si este es tita, este es L, este ángulo es igual a este ángulo, ¿cierto? Porque aquí es isósceles, vamos a poner aquí alfa. Alfa, entonces aquí este ángulo es igual a este ángulo, ¿cierto? Y te vas a dar cuenta que esto es igual a esto, o sea, este vale A. Y te das cuenta que ahí tenemos el teorema de ¿qué? Teorema de las isogonales. ¿Sí o no? ¿Cuál es el teorema de isogonales? Ahí te vas a dar cuenta. AB multiplicado por BC es igual a BT multiplicado por BQ, ¿cierto?
A veces L por L es igual BT, que es A más B multiplicado por BQ, que es A. Y te queda A multiplicado por A más B, L cuadrado. Y ahí está, cumpliendo, haciendo esto. Nada más eso. Tener en cuenta esto de acá. El corolario de Profe, explíqueme una algunos última vez, por favor. diagonales. ¿Cómo? Sí, lo podría explicar una última vez, por favor. No entendí la última parte. ¿Cuál parte? ¿Este de acá? ¿O aquí? Ojo, tener en cuenta que he hecho. Sí. He hecho nada más. Aplicado el teorema de isogonales. ¿Qué es el teorema de isogonales? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hace ratito nada más está. Y aquí está. Aquí tenemos esta figura. Y estas son isogonales, ¿cierto? Este está, este C, este CX, este Y que dice que A por C es X por Y, ¿sí o no? O sea, este lado por este lado es igual a esto por esto. O sea, este lado de acá multiplicado por este lado es igual a quién? A todo esto de aquí con esta. Listo. Nada más. Nada más he hecho eso. Gracias. Ten en cuenta, muchachos, que aquí deben visualizar muy bien las teoremas. Aquí, ojo que este es un corolario, ¿ya? Un corolario es simplemente una propiedad, un teorema para un caso específico, para un caso específico, ¿ya? Para un caso específico, ¿ya? De esa manera. Ahora, gracias a esto se origina el siguiente teorema. El teorema dice, teorema del producto de lados. Ya, ¿qué dice ahí? En todo triángulo, el producto de las longitudes de dos de sus lados es igual al producto de la altura relativa del tercer lado y el diámetro de la circunferencia inscrita. O sea, A por C es igual 2RH. ¿Ya? 2RH. De esa manera. ¿Y cómo sale aquí? Bueno, aquí es un poco más, deben observar, le voy a hacerlo así muy grande aquí la circunferencia, para que se percaten cómo es ahí, ¿ya? En este caso tenemos aquí esto, aquí está más o menos el centro, y aquí está la altura, y es C, aquí es θ, aquí es H, aquí es A, ¿sí o no? Este triángulo ABC, y acá está el radio. El radio voy a hacer esto, mira, voy a trazar aquí el radio de aquí, voy a trazarlo hasta acá. Notar que sea el diámetro, ¿cierto? O sea, este vale R, este vale R. Y voy a trazar acá una línea de aquí, acá. Recordando que ese radio es R, ¿cierto? Todo este es R. ¿Ya? ¿Y qué te percatas? Por ejemplo, aquí, el ángulo aquí, ¿cuánto es? 90 grados menos θ. ¿Sí o no? 90 grados menos θ. Si te percatas aquí el arco de acá, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide ese arco? Si es de θ, este es 2 θ, ¿sí o no? Y por aquí, caso aquí voy a ponerle MC, trazo MC, y te das cuenta si este es 2 θ, este también es θ, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ángulo inscrito. Ojo, tener en cuenta que esta línea de BM es qué cosa, es el diámetro. Si este es θ, este ángulo también acá es θ, porque ángulo por el triángulo que triángulo isósceles. Y si este vale θ, ¿cuánto vale este ángulo de acá? 2 θ. Y si este ángulo vale 2 θ, ¿por qué? Porque es ángulo exterior de este triángulo isósceles. Y aquí obviamente aquí este lado es igual a este lado, es igual a este lado. Y aquí este triángulo de acá BOC es isósceles. ¿Y cuánto mide aquí? Este va a ser 90 grados menos θ. Y acá este ángulo, ¿cuánto es? 90 grados menos θ. Y te das cuenta que BM y B, vamos a poner aquí BT, que son isogonales. ¿Sí o no? Son isogonales. ¿Sí o no? BT y BM son isogonales. Entonces aplico el teorema de las isogonales. Teorema de las isogonales. ¿Cuál teorema de isogonales ahí sería? A multiplicado por C es igual a quién? A BT, que es la isogonal, multiplicado por BM, que es la otra isogonal. Entonces, A por C es BT. ¿BT quién es BT? BT es H. Y BM es 2R. Entonces, A por C, ¿cuánto es? 2RH. Y listo. Ahí está el teorema del producto de lados. ¿Ya? Teorema del producto de lados. De esa manera
es como aplico esto. ¿Ya, muchachos? Entonces sigamos. Ten en cuenta aquí que estos tres teoremas que me he hecho ahí son teoremas de las isogonales. Entonces avancemos y ahora vamos al teorema de Ptolomeo. Y en este caso el teorema de Ptolomeo, pues no lo voy a demostrar porque ya me queda poco tiempo, pero es lo siguiente, dice: en todo cuadrilátero inscrito o inscriptible, el producto de las longitudes de sus diagonales es igual a la suma de los productos de las longitudes de los lados opuestos. O sea, aquí tengo un cuadrilátero inscriptible y tengo las diagonales AC y BD. ¿Cuánto es AC? El producto de esas dos va a ser ¿quién? El producto de estas diagonales va a ser A por C, o sea, los lados opuestos de ese cuadrilátero inscriptible. AC multiplicado por BD es igual a AC más BD. ¿Ya? La demostración es un poco más larga, ya que el tiempo me está. Voy a hacer las demotecnias, ¿ya? Ok, muchachos. Otra cosa, otros teoremas. Aquí que tenemos, por ejemplo, el teorema de Faurer. Dice ahí: en una circunferencia, la suma de los cuadrados de la longitud de los segmentos de dos cuerdas que se intersecan perpendicularmente es igual al cuadrado de la longitud del diámetro. ¿Ya? ¿Y cuánto allí queda? O sea, tengo dos cuerdas que son perpendiculares. Dos cuerdas que son perpendiculares. Entonces ahí tengo el radio. Perpendicular, tengo el radio. ¿Qué más hay? Pues aquí estas cuerdas se forman x cuadrado más y cuadrado más m cuadrado más n cuadrado. ¿Quién es? 4 veces el radio cuadrado. Listo. El siguiente es el teorema de Euler. Dice: la distancia entre el circuncentro y el incentro de un triángulo cumple la siguiente relación. Ojo, el O es el circuncentro y el I es el incentro. Y aquí es de un solo triángulo. El incentro está interior al triángulo y el circuncentro está exterior al mismo triángulo, teniendo en cuenta que el incentro es tangente, el incentro forma una circunferencia que es tangente a los lados del triángulo, y el circuncentro forma una circunferencia donde los vértices de este triángulo son puntos de la circunferencia. Y la distancia del incentro al circuncentro del mismo triángulo es igual, la distancia al cuadrado es igual al circunradio multiplicado por circunradio menos 2 veces el inradio. De esa manera es la teorema de Euler. ¿Ya, muchachos? Ojo, tener en cuenta aquí que estos teoremas son únicamente para esos casos específicos. ¿Ya? Por ejemplo, el teorema de Faurer es únicamente cuando tienes cuerdas perpendiculares. El teorema de Euler es básicamente cuando tienes un incentro y un circuncentro de un mismo triángulo. ¿Ya? Eso tienen que acordarse bien. Porque, por ejemplo, estos teoremas, por ejemplo, el teorema de Vité es básicamente, se llama también segundo teorema de Ptolomeo. También se le llama ese Ptolomeo, segundo teorema de Ptolomeo. ¿Ya? Y dice básicamente que la división o el cociente de las diagonales es igual a por D más B por C. Ojo, teniendo en cuenta que X, ¿quién es? X es esto, mira, X es esta diagonal. Sería A por D más B por C. Dividido entre la Y. La Y sería esta, sería ¿quién? Sería A por B multiplicado por DC. Ya, mira, una relación, una división. Y también el teorema de Chadu, que el teorema de Chadu es para un triángulo triángulo equilátero que es circunscrito a una circunferencia, que es inscrito a una circunferencia, perdón, que es inscrito a una circunferencia, ¿ya? Y este triángulo equilátero tiene una distancia del vértice a cualquier punto de la circunferencia, y este forma distancias con quién, de este punto P a los vértices de ese triángulo equilátero, y te vas a dar cuenta que X es igual a MN y que el lado de ese equilátero al cuadrado es igual a M cuadrado más N cuadrado más X cuadrado dividido entre 2. De esa manera. De esa manera es el teorema de Chadu. Ojo, únicamente es para triángulos equiláteros en una circunferencia. ¿Ya? Otro teorema aquí que vamos a ver es el teorema de Arquímedes. El teorema de Arquímedes dice lo siguiente:
Si tienes cuadrilátero inscriptible donde sus diagonales son perpendiculares, ya sus diagonales son perpendiculares, te vas a dar cuenta que la suma de los cuadrados de los opuestos va a ser 4 veces r cuadrado, ¿cierto? A cuadrado más c cuadrado es igual 4 veces r cuadrado, o b cuadrado más d cuadrado es igual 4 veces r cuadrado. O también que la suma de todos estos, o sea, suma todos sus lados al cuadrado, sumalos, va a ser igual a 8 veces el radio cuadrado. Ese es el teorema de Arquímedes. Ojo que el teorema de Arquímedes únicamente se hace cuando tienes un cuadrilátero inscriptible y perpendicular, ya, perpendicular, de esa manera. Y tenemos el teorema de Euler, que básicamente el teorema de Euler es el teorema para cualquier cuadrilátero, ojo, cuadrilátero, donde aquí m y n son puntos medios, ya. Y dice lo siguiente, que la suma de los cuadrados de los lados de un cuadrilátero es igual a la suma de los cuadrados de las diagonales de ese cuadrilátero, ya, de las diagonales de ese cuadrilátero, ya, diagonales de ese cuadrilátero, más 4 veces la distancia de los puntos medios de las diagonales del cuadrilátero, ya, de esta manera. ¿Ves la figura aquí? Tanto la figura 1 es para cuadriláteros no convexos, la 2 es para cuadriláteros convexos, que básicamente es la misma fórmula, no cambia, pero aquí tienes que tener los lados del cuadrilátero y las diagonales para determinar la distancia de los puntos medios de las diagonales. De esa manera es el teorema de Euler. De esa manera es el teorema de Euler, ¿ya? Estas son las relaciones métricas en una circunferencia, muchachos. Ten en cuenta esos teoremas y saberlos utilizar correctamente. Ahora tenemos que ver relaciones métricas en un triángulo oblicuo-ángulo. En este caso, un triángulo oblicuo-ángulo, básicamente un triángulo oblicuo-ángulo es un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo. O sea, vamos a ver fórmulas o teoremas para triángulos acutángulos y para triángulos oblicuo-ángulos, triángulos obtusángulos. En este caso, entonces aquí el primer teorema es el teorema de las proyecciones. ¿Qué dice ahí? Es para triángulos acutángulos. Vas a tener esto que dice que n cuadrado, o sea, n al cuadrado menos p al cuadrado es igual a quién, a m al cuadrado menos q al cuadrado. ¿Ya? N cuadrado menos p cuadrado es igual a m cuadrado menos q cuadrado. Teorema de las proyecciones, ¿sí o no? De esta manera, este es para triángulos acutángulos. No hay ningún otro problema. Aquí la mnemotecnia es fácil de recordar. Pero aquí vamos a la segunda, para triángulos obtusángulos. Mira, ahí te das cuenta. Aquí ¿qué sería? Sería que n al cuadrado le restas, ¿qué cosa? P cuadrado. Y a m al cuadrado le restas, ¿qué? Q cuadrado, ¿sí o no? De esa manera. O sea, n cuadrado menos p cuadrado es igual a m cuadrado menos q cuadrado. Ese es el teorema de las proyecciones para triángulos obtusángulos. ¿Ya, muchachos? Teorema de las proyecciones. Ahora vamos a ir al teorema de Euclides, el teorema de Euclides, pero para triángulos acutángulos. ¿Qué dice ahí? Aquí vamos a definir un ángulo θ. Ya, este ángulo θ, donde aquí te vas a dar cuenta que aquí sus lados son m, n y l de este triángulo. Y aquí tenemos que para el ángulo θ tenemos la proyección de m de n, que es p. ¿Sí o no? Ahí está la proyección de n, que es p. ¿Y cuánto sería el teorema de Euclides? Será este m cuadrado más quién, más n cuadrado más quién, más l cuadrado, ¿ya? Como es acutángulo, le resto dos veces que, le resto que, dos veces, mira, dos veces que, p por l, listo, p por l, listo. De esta manera, este es el teorema de Euclides para triángulos acutángulos, ¿ya? Y el teorema de Euclides para triángulos obtusángulos, ¿cómo sería? Pues es fácil, aquí mira, te das cuenta.
sería que el ángulo aquí es el ángulo obtuso, θ. El ángulo obtuso es θ. Y te das cuenta de que aquí el n, su proyección es P. Y la proyección de M es todo esto de acá. Entonces, ¿cuál sería aquí? Sería P al cuadrado más N al cuadrado más Q al cuadrado más ¿qué? 2 veces P multiplicado por Q. Ojo, 2 veces 2 por P multiplicado por Q. Como es obtus ángulo, va a ser positivo. Aquí el positivo debe de ser que es obtus ángulo. ¿Ya? De esa manera. De esa manera. Ahí tenemos el teorema de Euclides para triángulos obtus ángulos. Y tenemos el teorema de Stewart, que el teorema de Stewart es un poco más difícil de... Aquí sería qué cosa. Aquí sería qué. Sería suma, sería m elevado al cuadrado, lo multiplicas por p, ¿cierto? Ya tienes que tener esta figura, mira. Aquí tenemos el triángulo LMN y tenemos una seviana LK que separa a MN en P y en Q. Y MN vale L, entonces aquí ya M cuadrado por P. Y acá N cuadrado lo multiplicas por Q. Y es igual a este L, esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Elevado al cuadrado, multiplicado por quién? Por L. Y va a ser igual a quién? A más P por L por Q. ¿Ya? P por L. O sea, M cuadrado multiplicado por P más N cuadrado multiplicado por Q es igual a LK al cuadrado multiplicado por quién? Por L. Más P por L por Q. De esa manera. De esa manera es el teorema de Stewart. El teorema de Stewart se cumple esa relación. Ya muchachos, aquí hay una pequeña mnemotecnia para que se acuerden eso. Y también tenemos el teorema de la mediana, que dice lo siguiente. Aquí será, cuando es mediana, ojo, LK es mediana. Aquí poner LK es mediana. ¿Cuándo queda la fórmula? La fórmula sería M al cuadrado más N al cuadrado, ¿sí o no? Es igual a quién? A 2 por LK, que es este de acá, elevado al cuadrado, ¿sí o no? Más quién? L al cuadrado dividido entre 2. Este 2 es debido porque es mediana, ¿ok? L cuadrado dividido entre 2. De esa manera es el teorema de la mediana. ¿Ya? Fórmula del teorema de la mediana. Y aquí vamos al segundo teorema de la mediana, que es básicamente esto, mira. En este caso, el segundo teorema de la mediana, tenemos en cuenta lo siguiente. Ojo, LK, que es mediana, y aquí LP, que es altura. Y aquí la altura se forma aquí PK, que este es PK, este es PK, termine A. Cuando tienes ahí esto, la mediana LK, y tienes la altura aquí, forman un segmento, una proyección aquí, segmento que mide A. ¿Y cuánto sería? En este caso el segundo teorema es m cuadrado, le resto n cuadrado, ya que es igual a todo esto de acá que es L, va a ser 2 veces multiplicado por A multiplicado por L. De esa manera. Es el segundo teorema de la mediana. Ojo, hay dos teoremas de la mediana. El primero que es anterior a este, que sale por esta fórmula. Y el segundo es este de acá. Siempre y cuando tengas este valor de acá. Son un poquito diferentes entre uno y otro. Y aquí vamos al segundo teorema de la bisectriz interior. El primer teorema es básicamente el teorema que les enseñé en proporcionalidad geométrica, el teorema de la bisectriz. Ese se llama primer teorema. El segundo teorema es este, mira. Normalmente aquí sabemos nosotros sabemos qué cosa. Nosotros sabemos que n sobre p es igual a m sobre q, ¿sí o no? Ese es el primer teorema de la mediana. Primer teorema de la bisectriz interior. Bisectriz interior. ¿Cuál es el teorema de acá? Será, y quiero hallar esta de acá porque tenemos los demás valores menos esto. O sea, quiero hallar aquí la bisectriz. Entonces aquí sería x al cuadrado, va a ser igual a quién? A m multiplicado por n menos
P multiplicado por Q. ¿Ya? De esa manera. De esa manera. Aquí le voy a poner, en vez de X le pongo punto para que se diferencie. Ese es el segundo teorema de la bisectriz. Ojo, la bisectriz, el segundo teorema es para hallar la bisectriz, cuánto mide la bisectriz. Pero también tenemos el segundo teorema de la bisectriz exterior. Que en el caso nosotros ya sabemos que n sobre m es igual a quién? A P sobre Q. Este es el primer teorema de la bisectriz exterior. Ya. Y cumple acá, ¿qué cumple aquí? Mira. Será, en este caso vamos a hallar la bisectriz. No vamos a hallar los demás valores, solo la bisectriz. Será que este cuadrado va a ser igual a quién? A P por Q le restas N por M. ¿Cierto? X al cuadrado es igual a quién? Es igual a P por Q, le restas, aquí le restas N por M. De esa manera. De esa manera es el segundo teorema de la bisectriz exterior. ¿Ya? Y vamos aquí por el último teorema llamado el teorema de Heron. El teorema de Heron es cuando quieras determinar la altura de cualquier lado, conociendo la medida de los lados de este triángulo. O sea, LMN es un triángulo donde conoce sus lados y quiere determinar la altura relativa de cualquiera de sus lados. Entonces aquí primero hay el semiperímetro. ¿Cuánto es el semiperímetro? El semiperímetro de la suma de los lados dividido entre 2. Y si yo quiero la altura va a ser 2 veces sobre el lado L. En este caso, ¿quién es L? L es el lado de la altura relativa. Ya, o sea, este L de acá. Multiplicado por la raíz cuadrada de quién? Del semiperímetro por el semiperímetro menos L. Multiplicado por el semiperímetro menos M. Multiplicado por el semiperímetro menos M. O sea, estás multiplicando el semiperímetro por el semiperímetro, restándole cada uno de sus lados en sus diferentes factores, ¿sí o no? Y esto es determinar mi altura. Ese es el teorema de Heron. ¿Ya? Esto es fácil para determinar la altura de cualquier que. La altura de la altura de un triángulo en cualquiera de sus lados. Siempre y cuando conociendo los valores de qué? Los valores de los lados de ese triángulo. Y de esa manera son las relaciones métricas de triángulos oblicuángulos. Espero que me hayan entendido, muchachos, porque esas fórmulas son básicas y debemos entenderlas adecuadamente.